¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega de carácter literario en tu canal que es Master Vidal en YouTube. Hoy es viernes 30 de julio del año 2021. Por cuestiones de asuntos profesionales hemos retrasado un poquito estas entregas, pero bueno, estamos poniéndonos al día. Vamos a tener la quinta entrega, es nuestro autor más visitado en este espacio, la quinta entrega de un trabajo del maestro Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un auténtico ciudadano del siglo XX, mexicano, nacido en Panamá, de una familia de carácter. Su padre fue embajador de asuntos diplomáticos y entonces eso le permitió, cuando menos, manejar muy bien el inglés y el francés, que, bueno, aunque él escribe en español y se manifiesta como mexicano. Yo siempre he dicho que eso le genera a Carlos Fuentes una distancia con respecto al panorama social, político, cultural de México, un país al que amó entrañablemente, que fue su patria como tal, aunque vivió en mucho, mucho tiempo fuera. Y esa distancia le permite cierta objetividad que también la plasmará en su obra, pues, en su obra artística, en su obra literaria. Hoy, bueno, presentarte que aquí en este canal arrancamos con Aura, que es maravillosa, que es una extraordinaria novela corta. Tenemos también la entrega de la región más transparente del aire, una situación relativamente complicada en términos formales, que sin embargo también tiene una línea y es espectacularmente buena la novela. Tenemos Diana o la cazadora solitaria, donde empieza a trabajar a partir de personajes femeninos, Los años con Laura Díaz, y la entrega de hoy es sobre El instinto de Inés, una obra verdaderamente interesante. Es muy amplia la obra del maestro Carlos Fuentes y desafortunadamente no tan conocida, no tan extendida como tendría que ser, empezando por nuestro propio país para que se extienda a Latinoamérica, porque estamos hablando de una de las obras más importantes de la lengua española, sin duda alguna, y evidentemente de México, en términos narrativos, posiblemente la pluma de mayor influencia en nuestro país, el maestro Carlos Fuentes. Entonces, bueno, vamos directo, vamos a El instinto de Inés. En El instinto de Inés estamos frente a una novela que tiene básicamente tres líneas. Te voy a ir contando, vamos a ir desarrollando la anécdota de acuerdo a las líneas que yo fui extrayendo con respecto al texto. Arranca en una enorme, maravillosa búsqueda del maestro Carlos Fuentes con una génesis. Génesis quiere decir la creación de la vida, la creación del espacio a vivir, de la situación de conciencia. Arranca con una génesis muy cerca de lo que nosotros vamos a denominar la muerte. Es decir, en términos biológicos, esta novela empieza su vida cuando el personaje está cerca de morir. Ante las últimas reflexiones de lo que fue la vida histórica del personaje, vamos a arrancar esta obra. Será entonces en la vida de nuestro personaje, creo que es Guillermo o Gabriel Atalán Ferrara. Vamos a compartir sus últimas experiencias de conciencia, sus últimos recovecos filosóficos, donde irremediablemente pues va a ser una especie de regreso al pasado de su vida. Está entregando cuentas con respecto a su vida biológica. ¿Por qué hago tanto insistencia en el aspecto de la vida biológica? Porque en el nivel espiritual la obra lo va a trascender, pero no aparece. Estamos ante un personaje que intuirá, que podrá ir encontrando a las situaciones del asunto espiritual, los manejos míticos religiosos que trabajamos en este canal, pero en el sistema de la obra no aparece. Atalán Ferrar es un hombre de carne y hueso absolutamente y espíritu, que a partir de la vivencia directa de su biología, de su arte, de las relaciones carnales y amorosas que tiene con su pareja o sus parejas, a partir de ahí intuye la posible situación espiritual en su alma, en nuestra alma, etcétera, etcétera. Es una novela relativamente breve, muy apasionante, muy bella, cuidada, muy bien trabajada, profunda en términos culturales, pero que se deja leer sin ningún problema. Es una novela relativamente clara, digo, en su estructura. Tiene por ahí un brutal, así lo voy a llamar, porque la sacudida es enorme, un brutal flashback
frente a los primeros seres humanos en términos incluso prehistóricos, los seres habitantes de las cavernas antes de que existiera el lenguaje. Estos seres biológicamente movibles, animados, sin embargo con una conciencia cuando menos histórica, todavía no desarrollada, todavía en ciernes de una civilización. Ese juego lo hace Carlos Fuentes para manifestar, para exponer en su personaje y por lo tanto en nosotros, cómo nuestras vidas están todavía cargadas de esa biología, de ese potencial de existencia corporal, de que el cuerpo se manifieste, de comer, de vivir, de sentir, de comunicarnos sexualmente, de sentir hambre, de sentir sudores, violencia, también combinado al mismo tiempo ya en una especie de tejido circular, de tejido como estos cuadernos, un tejido espiral, incluso este nos sirve mucho porque trae hasta dos líneas, entre lo biológico y ya lo cultural, lo armado, lo artístico, lo reflexionado del hombre, mientras está expuesto también, o el medio no deja de ser la carne, los sudores, las pieles, los contactos entre las personas. Bueno, arranca la novela como tal arranca así. No tenemos nada que decir sobre nuestra propia muerte. Hay una hermosa paradoja. ¿Quién abre? Es decir, hay que ser un tipo atrevido para abrir una novela, es decir, palabras, 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 para abrirla diciendo estas palabras no tienen sentido, estas palabras no van a servir de nada, comillas. Y sin embargo lo intentamos. La novela El instinto de Inés de Carlos Fuentes arranca así. No tenemos nada que decir sobre nuestra propia muerte. Ahí podría terminar. Y sin embargo, paradójicamente, frente al no tengo nada que decir, voy a escribirte 150 cuartillas. Esta frase circulaba de tiempo atrás en la vieja cabeza del maestro. No se atrevía a escribirla. Temía que consignarla en un papel la actualizaría con funestas consecuencias. Ponerla por escrito sería sentenciar a que suceda. No tendría nada más que decir después de esto. El muerto no sabe lo que es la muerte, pero los vivos tampoco. Por eso la frase que lo acechaba como un fantasma verbal era a la vez suficiente e insuficiente. El gran invento del hombre, el gran inventarse del hombre para sí mismo y para darse existencia, probablemente esté puesto en el lenguaje, en el tejido, en el armado de las palabras, en lo que nos decimos. Una es, si es que pudiera manifestarse, la historia biológica de mi ser, que podría, más bien si yo hablara de la historia biológica de mi ser, hablaría de tamaños, de enfermedades, de antes de la barba, antes de las canas, después de las canas, fuerzas físicas, antes de las arrugas, después de las arrugas, etcétera, un montón de etcéteras. No tendría ningún sentido general. Aquí lo importante es que mi invención y la invención de mi relación con los otros ha estado puesta a partir del lenguaje, no del lenguaje esquemático. No es el acta de nacimiento, mis credenciales que me reconocen o que me certifican como un ciudadano. No, no, no. De lo que invento de mí, de lo que determino de mí, de la interpretación que hago de mí y de mi día a día, desde que se genera la conciencia, desde que mis padres me pusieron un nombre y empezaron a ejercitar en este músculo físico biológico el contacto con esta situación espiritual para ir generando una memoria que me permita entonces, además de eso, cada día ir enfrentando mi futuro. Yo como me enfrento a los días de mañana, como un tipo que sabe algo de literatura, que tiene 2 hijos, que estudió actuación, que es capaz de hacer determinadas cosas. Ese futuro soy capaz de enfrentarlo por el pasado que me sostiene. No puedo llegar a una hidroeléctrica y decir, venga, ya llegué, ¿en qué voy a trabajar? Porque no, históricamente no tengo nada que sustente mi trabajo futuro en esa hidroeléctrica, pero sí puedo llegar con alguien y decir, a ver, venga, suéltame tu charla porque en el pasado me he preparado como coach transformacional o podemos saber qué escena es la que sigue, cómo quieres que la realicemos, porque en el pasado he generado historia en mis conversaciones de que soy actor, de que soy charlista, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita justo que estoy tomando terapia, me acaban de dejar la tarea de que escriba mi vida.
escribe, me dijo la terapeuta, pues vas a escribir tu historia, vas a escribir tu vida. No puede ser un libro, tendremos que alcanzar a leerlo en el tiempo de la terapia, y no fueron más indicaciones. Seguro entonces, ya desde de que empiece a escribir, empezarán a aparecer los momentos más destacados de acuerdo al momento presente que estoy viviendo. Han sido tantos que supongo que no me acuerdo de la primera teta o cuando mi mamá me dejó de dar teta, si es que alguna vez me dio, ya no lo tengo en la memoria, pero seguramente a lo mejor los recuerdos aparecerán con respecto al artístico o no, a mis fracasos, a las parejas, etcétera, etcétera. Eso está inventado. Eso literal tendrá referencias históricas, relativamente biológicas, porque el cuerpo se quedó con mucha información de esa, pero el otro proceso estará puesto aquí, a partir de lo que voy a determinar con respecto a mi pasado. Por eso la frase que lo acechaba como un fantasma verbal era a la vez suficiente e insuficiente. Lo que digas será suficiente para decir, este soy yo, este es Marco Vidal, pero sin duda siempre será insuficiente con respecto a mi vida. Lo decía todo, pero al precio de no volver a decir nada. Lo condenaba al silencio. ¿Y qué podía decir? ¿Qué podría decir acerca del silencio? Él, que dedicó su vida a la música, el menos molesto de los ruidos. Aquí otra vez el asunto de cómo vamos armando nuestras conversaciones. Es cierto, y este lenguaje que estoy inventando, este lenguaje que me va a definir ante el mundo, que me abrirá puertas, que me cerrará, que me permitirá caminos y cancelará otros, ¿desde dónde lo tomo? ¿Desde este lenguaje poético, embellecedor del mundo y de mi realidad? ¿O desde el ruido? De que de todas maneras esto que está en mí, no es en mi cerebro, esto que viene dictado por mi alma, tiene que ser expresado en un lenguaje, un lenguaje que además desgasta biológicamente. Tengo sed, tendré cansancio físico por hablar, etcétera, etcétera. Esta, este mix, este revoltijo o revoltijo, este puesto, este combinado entre la materia espiritual en tanto ideas, sentimientos, pasiones y puesto en este tipo de voz que estás escuchando, en esto físico, esta mecánica que tiene que ejercer mi boca para expresar los sonidos de lo que desde algún elemento espiritual viene dictado para afuera. Como lo veo otra vez, como este lenguaje poético o como ruidos. Irremediablemente entonces tengo que hacer ruidos. Bueno, pues Atalán Ferrara escoge la música que dice es el menos molesto de los ruidos. Ok, la historia es interesantísima. Es este viejo que va a un concierto de homenaje en una obra que fue importantísima para él en términos profesionales, pero sobre todo en términos personales, donde conoció a una mujer importantísima en su existencia que le ha dejado muchas lecciones. Esas lecciones son las que vamos a ir aprendiendo para él y para nosotros a través de la lectura del instinto de Inés. Hay un sello de cristal, yo me imagino una especie de bolita, de oblea cristalizada que lo va a representar y que maravillosamente, esta no quisiera platicártela, que va a destruir la verdadera compañera de Atalán Ferrara. Quizá la amante, el amor, siempre lo estamos buscando afuera, pero a un lado hay hay un otro yo, en este caso femenino para él, servicial, que el mundo una especie de ángel guardián que lo ha protegido, pero también una especie de ángel guardián que puede ser cruel, que es radical, que es celoso sin mencionarlo. Maravilloso. Dice entonces esta segunda nota, un sello de cristal que debió ser cincelado, acariciado acaso, hasta alcanzar esa forma sin fisuras, como si el objeto fuese fabricado gracias a un fiat instantáneo. Hágase el sello y el sello fue. Como una determinación, mi vida es esta especie de sello que la vida dijo, hágase la vida de Marco y la vida de Marco está corriendo y está siendo y será eternamente. Como si buscara a un tiempo una soldadura inexistente y una tersura inimaginable. El peligro lo alteraba todo. El objeto podía caer, estrellarse, hacerse añicos. Está hablando de la vida, está intentando el artista definir la vida. Y en este momento él lo hace con una especie no con una especie, con este sello histórico, este sello que deja el lenguaje, este sello de mí,
por lo que escribo, por estas cápsulas, por lo que le dije a mis hijos, por las conversaciones que establezco, por las novias a las que les dije seamos novios, por la conversación que se rompió y que se rompió para crear otra, cuando les dije ya no vamos a ser novios, o cuando ellas me lo dijeron a mí. Esos sellos existenciales, históricos, siempre están vulnerables, siempre pueden acabar en cualquier momento. Por eso dice, el objeto podía caer, estrellarse, hacerse añicos como nuestra propia vida. Ver y tocar el sello de cristal significaba igualmente saborearlo como si fuese, más que el recipiente, el vino mismo de un manantial que fluye sin cesar. Nuestra vida, nuestro sello, nuestro asunto histórico, el que vamos dejando con las cosas con las que vamos compartiendo. Ahorita te voy a decir un punto clarísimo de por qué son lenguaje, de las que vamos compartiendo. Ese sello se puede hacer añicos, porque es como nuestra vida, es nuestra existencia, en cualquier momento se termina. Ayer que fui a trabajar, fui a un lugar muy bonito en medio del bosque, literalmente en medio del bosque, y tiene ahí una construcción muy hermosa. Y entonces ayer en la mañana me di la oportunidad de caminar un rato esa parte y me fui hasta arriba de la montaña. Caminé cerca de una hora y fue muy emotivo, la pasé muy bien. Emocionalmente solté muchísimas cosas, fue una gran descarga. Le armé yo una historia a ese proceso y pensé que no fue casual que dejé cargando mi celular. Cuando llegué hasta arriba y vi la vista espectacular, enseguida pensé, debí traer mi celular y después dije, no, justo porque este momento es puro lenguaje. Esto que te estoy diciendo está en ti, creérmelo o no. No tengo manera de comprobártelo. Hay una manera lateral cuando te metas recién a mi Facebook y ves las fotos del julio del año 2021 y dirás, claro, ya sé dónde andaba. Pero, pero incluso es relativo, porque yo soy el que tomo las fotos, no aparezco en esas fotografías. Y entonces ahí está el asunto que yo establezco. Yo genero el caminar hasta esta montaña y cuando llego hasta arriba, me hago mi premio, me hago mi historia, me hago mi sello para mí mismo y le pongo la lectura que yo quise de que esa subida ayer a esta montaña significaría un cambio en mi existencia, el cierre de un proceso anterior para el arranque de otro, etcétera, etcétera. Todo eso es puro lenguaje. Ver tocar el sello de cristal significaba igualmente saborearlo como si fuese más que el recipiente el vino, ya lo dije. Como si ver y tocar ese sello de cristal era también como olerlo, como si esa materia limpia de toda excrecencia se pusiese repentinamente a sudar llenándose de poros. Ese sello aquí los autores son maravillosos y Carlos Fuentes lo es sin duda alguna. Él habla de este sello, de la vida que está ahí relativamente neutral y que crea en un aquí y ahora, que en mi caso fue el 17 de julio del año del 66, que crea en ese aquí y ahora el sello de lo que este tipo llamado Marco Vidal va a empezar a transitar. Ese sello, ¿dónde se va a colocar? ¿En qué personas va ese sello a aplastar? Seguramente las más importantes en ese sentido a nivel trascendencia serán mis hijos, porque sin este sello la existencia biológica de ellos no se establecería, pero en todos los demás alumnos, en todos mis amigos, en los trabajos que he generado, en lo que he dejado de hacer, incluso paradójicamente, también podría estar el sello. Ahora en este trabajo hubo algo filosóficamente maravilloso. Eh, Me muevo 3 horas en mi existencia a este espacio, empiezo a caminar y habito ahí un lugarcito que tiene un charco, es un interior y tiene un charco de agua y en ese charco flotan 2 abejas. Una de ellas ya sin movimiento y otra por ahí alcanza a mover una patita un poco. Y entonces tomo a la abeja, la levanto, la saco del charco y la pongo a secar ahí en una barda. Se seca la abeja y vuela. Y pensé, claro, porque este llamado que me dieron para estar ahí fue extraordinario, no estaba diseñado en el rol de la peli que se está haciendo, sino se le ocurrió un día antes al director. Y yo pensaba, esta ocurrencia del día de un día antes al director, de decir, llama a este actor, tráelo para que haga un poquito esta escena, ir hasta ese espacio, llegar, presentarme a esa hora donde todavía esta abeja no acaba de morir, su compañera abeja sí ya murió, pero ella todavía no.
¿qué pensaría la abeja? ¿Qué clase de milagro es ese donde de la nada algo o alguien, un ser superior a ella en tamaño solamente, la saca, la seca y después vuela? Después de un rato se recupera y vuela y seguirá haciendo su vida. ¿A quién fue a picar? Si es que fue a picar, ¿qué seguirá a partir de ese movimiento? ¿Qué tan importante será la vida de esa abeja el transporte y el transcurso de todos los demás situaciones que haya tocado o no? A lo mejor medio voló y cuando salió volando otro bicho se alimentó de ella. Esa es la magia de la existencia, pues. Entonces, este aquí y ahora, este sello que crea la existencia, que somos cada uno de nosotros, dice Fuentes, como si esa materia limpia de toda excrecencia se pusiese repentinamente a sudar llenándose de poros. Esa es la existencia física. Este aquí y ahora, esta extensión mítica de Dios, de la existencia que soy yo, va a empezar a sudar, va a tomar un cuerpo para empezar a participar de la naturaleza, va a empezar a tener funciones biológicas que van a ser funciones de conciencia física para generar historia, para enredarse con este discurso. Es muy hermoso, muy profundo. Quería tener el sello de cristal en la mano para apretarlo y hacerlo crujir hasta destruirlo, como a veces nuestra propia vida. Lo tenía como quiso tenerla a ella, a su otra, abrazada hasta sofocarla, comunicándole una urgencia en llamas, haciéndole sentir que en el amor de él, con él, para ella y para él, hay una violencia latente, un peligro destructivo que era el homenaje final de la pasión a la belleza. De esto va la novela, de esa vocación destructora donde la pasión genera un homenaje para la belleza. Descompongo la materia para homenajear a la belleza, para homenajear la parte, hijo, es que no es la parte, homenajear la belleza del existir, la belleza de este sello encarnado que va haciendo historia en la existencia. Un peligro destructivo que era el homenaje final de la pasión a la belleza. Amar a Inés, amarla hasta la muerte. Eh, Dejarle en su historia el sello de quién soy o de quién he sido o de quién he estado siendo. Y manipularlo. Quizá hay una parte ahí en la literatura que habla sobre esta vocación. Ojalá se entienda de la manera más clara y más sana posible, pero este es el sentido. En Farabev de Salvador Elizondo hay un personaje que tiene la vocación de matar a los otros para adueñarse de ellos. Ahí está el asunto. Si no vamos a hablar directamente del asesinato o de matar a alguien, sí estaríamos pensando en el proceso de, de violentar el ser del otro para permanecer el mío. No sé si lo estamos disfrazando de la belleza o es una vocación innata en nosotros, acercarnos al otro, destruirlo, para ver si cuando menos en su destrucción paro el tiempo y consigo que esa destrucción se haya quedado en mí. Si cuando mato al amor de mi existencia, yo me quedaré con esa, nadie más lo hará. Si lo beso, si la beso, otro podrá venir a hacerlo, otra podrá venir a hacerla, a hacer esa acción. Sin embargo, si yo mato a mi ser querido, ya no hay manera de que alguien la remate, ¿no? Ese acto me pertenece absolutamente a mí. En ese intento, yo creo que psicológicamente mal elaborado, equivocado en muchos sentidos, es que se mueve nuestra naturaleza. A partir de que te destruyo, esa última posesión de tu ser me corresponde. Esta tacita es un regalo de alguien muy querido para mí. Si yo destruyo esta taza, el acto de la destrucción solo me queda a mí. Alguien me la puede robar y quizá no le dará el valor que tiene para mí. Alguien accidental o alguien intencionalmente me la puede quitar y podrá decir: yo me llevé la taza que te regaló fulano o sutana, que es esta. Pero si yo la destruyo, yo me quedo con esa destrucción. Ahora, cuando lo pasamos a la persona, a la relación o al amor, destruir nuestro amor también es un intento de separarlo de la historia, es un intento de separarlo del desgaste. Por eso en los cuentos relativamente básicos,
y vivieron felices para siempre, ya no hubo un conflicto más, ni hubo un desgaste de ese proceso. Así como se quedaron, ahí paró su historia, ahí paró el lenguaje de lo que se estuvo diciendo de esa pareja o de esa situación amorosa. Eh, Se conocen Gabriela Talán Ferrara y esta mujer mexicana, representante de la idea femenina de lo mexicano, apasionada, amorosa, entregada, cuestionada, como sus textos de los de Carlos Fuentes en términos de Laura Díaz, de la misma aura, esta especie de obsesión literaria femenina, descubrir, reconocer la voz femenina de las mujeres, perdón por la redundancia, pero en este caso sí, de la voz femenina de las mujeres mexicanas, porque también los hombres tenemos nuestra voz femenina. Trasladada también a la belleza, en este caso en la ópera de Berlioz. Dice este texto: griten, griten de terror, griten como un huracán, giman como un bosque profundo, que las hojas caigan, que los torrentes se precipiten, griten de miedo, porque en este instante ven pasar por el aire a los caballos negros. Las campanas se apagan, el sol se extingue, los perros gimen, el diablo se ha adueñado del mundo. La situación del ego, de la existencia física, ese es el diablo. Los esqueletos han salido de las tumbas para saludar el paso de los corceles oscuros de la maldición. Llueve sangre del cielo, los caballos son veloces como el pensamiento, inesperados como la muerte, son las bestias que siempre nos han perseguido. Literal, los pensamientos. Desde la cuna, el lenguaje, ¿no? El fantasma que de noche toca nuestra puerta, el animal invisible que rasguña, que rasguña. Esta es una metáfora maravillosa del lenguaje, de esta obsesión de decir algo para reconocernos en esta angustia, en esta pregunta maravillosa de qué es la vida. Una vez puesta la existencia, es todo un génesis espléndido, el génesis, que además es una paradoja hermosísima, como te decía hace un rato, porque es el génesis de la parte final de la vida. Es la evaluación del asunto biológico, se termina y hay una evaluación que hay que retomar. Está puesta en muchísimas obras. Aquí lo tenemos en El Rey Lear, en Los años de Laura Díaz, que es el repase de las generaciones. Acabamos de entregarte de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, y es el mismo proceso. Es Kafka convirtiéndose en esta cucaracha. Es esta evaluación del pasado. ¿Qué es? ¿Qué lo influyó? ¿Qué lo determina? Etcétera. Y en este caso, una vez puesta la vida, para que la vida sea reconocida en este mundo, en este plano existencial, requiere tener dos polos. Si siempre hubiera luz, sería imposible reconocer qué es la luz. Si solo hubiera oscuridad, sería imposible reconocer o nombrar a la oscuridad. Necesitamos los polos contrapuestos para que se reconozcan unos de otros. Entonces, habiendo luz y sombra, yo puedo distinguirlas. Habiendo amor y miedo, yo puedo reconocer si hoy si me siento amoroso o me siento temeroso. Habiendo hambre y saciedad, puedo medir el grado de cualquiera de las dos. Es parte del fenómeno para que este sello genere historia y pueda tocar la existencia, pueda manifestarse. Entonces, a veces esa necesidad de reconocimiento del mal puede ser profundamente sacudida, como la pasión en esta ópera de Fausto de la que está hablando Berlioz en su ópera. Los caballos agitados, el pensamiento, la situación emocional que se me desboca, los desvelos, los asuntos nocturnos cuando no puedo dormir, la última idea con la que me voy a la cama, que me taladra y que me obsesiona o que me tiene en la vida. De esa manera, en términos técnicos, dice el maestro Celarí, que la preocupación es un clavo puesto en nuestro pensamiento. Traigo aquí puesto como un clavo, esa es una preocupación. Quería cerrar los ojos y sentir el flujo de la música como un gran río que lo llevase lejos de aquí. Tu horror es horroroso, carece de grandeza, es un miserable horror porque no entiende, jamás podrá entender que la inmortalidad, la vida y la muerte y el pecado son espejos de nuestra gran alma interior. Nuestra alma para manifestarse, para reconocerse, necesita trabajar con esto que le llamamos mal. Entonces, mi alma para reconocer mi luz necesita de las oscuridades a las que en este momento lo voy a llamar muerte, pecado. Entonces, que la inmortalidad, la vida y la muerte y el pecado son espejos de nuestra gran alma interior.
no de tu pasajero y cruel poder externo. El contexto histórico de esta obra es este concierto, estos conciertos que da el maestro Atalán Ferrar, este director de orquesta, en Londres en medio de los bombardeos nazis. Y entonces habla del nazismo, el poder del nazismo como el de la guerra, como el de la brutalidad del conquistador. Dice, tu poder es pasajero y cruel poder externo, en aras de que sea un poder interior, de que sea un poder trascendente, por más que lo alargues. ¿Cuánto duró el nazismo? ¿Cuánto dura la Segunda Guerra Mundial? Los 80, 90 años del partido político en México. ¿Cuánto dura el poder de fuera? Eso lo vuelve insensato, lo vuelve bruto, lo vuelve risible. El verdadero poder es el de la vida, el del asunto interior que está puesto aquí, porque es eterno, porque generación tras generación sigue cuestionándose. El punto del contacto en la novela, Atalán Ferrara viene a dar, no conoce a esta mujer y esa mujer se le va a atravesar en esa especie de destino en el cual se tienen que conocer. Confiar en que la vida es un maravilloso escenario en el que los mensajes aparecen. Este viaje que me fui de 3 días a grabar esta película se volvió una experiencia espiritual absolutamente. ¿Qué tal si esa abeja que rescato, que hace así en ese charco de agua y que rescato para que vaya a volar, soy yo mismo? ¿Qué tal que esa caminata hacia el cerro de más alto de mi existencia soy yo mismo? Son simples reflejos físicos de mi situación espiritual, de mi situación interior. Interrumpió el ensayo con un golpe furioso, desacostumbrado, un golpe tan fuerte que silenció a todo el mundo salvo a la voz arrebatada, no insolente aunque insistente, de la cantante hincada pero erguida en el centro del escenario frente al altar de la Santa María ora pro nobis. Se escuchó cristalina y alta la voz de la mujer, poseída y apoderada por el mismo gesto que deseaba acallarla. Esta especie de contradicción es hermosísima. El bien y el mal vienen de la misma energía. El dolor y el amor son la misma energía. Odio tanto a esta mujer porque la amo tanto de la misma manera en que la odio. Cuando nuestra situación neurótica solo pretende distinguir una de otra, echamos la existencia a perder. Es la misma fuerza de la insolencia de esta mujer que se levanta la que tiene el maestro. Él tiene, afortunadamente para él en ese sentido, la capacidad de reconocerla, de distinguirla y de no pisotearla, de no maltratarla. Y ahí aparece el amor-pasión que va a ser el transcurso de esta historia para entregar al final, donde ya estamos partiendo históricamente con respecto a la narración en la novela, a esta entrega final, a esta última evaluación, esta última materia aprobada en la existencia del maestro para pasar a lo que siga con respecto a lo que nosotros llamamos muerte, a lo que siga, porque estas asignaturas han sido, pues sí voy a decirlo, aprobadas, pues en términos existenciales. Se escuchó cristalina y alta la voz de la mujer poseída y apoderada por el mismo gesto que deseaba acallarla. El golpe de mando del conductor, de la totalidad del espacio escénico, alta, vibrante, color de nácar, con cabellera roja y mirada oscura. La cantante desobedecía, lo desobedecía a él y al compositor, pues tampoco Berlioz permitía una solitaria ególatra desprendida del coro. Ese es el juicio que hace de esta voz que interrumpe su andar, su procesión de belleza en términos de la ópera que está montando el director de orquesta. Simbólicamente es la aparición de nuestra parte femenina. Cuando aparece esa parte femenina y se manifiesta esa parte femenina, es la misma energía con la que estoy desarrollando mi existencia. Yo decido si la juzgo y la tachoneo y la pisoteo y la maltrato, intento desaparecerla y la cancelo por tierna, por cursi, por estúpida, o me deslumbra y me hace crecer y me permite una mayor totalidad. Ayer en este paseo, así como me paré debajo de unas piedras, de una escultura seguramente de toneladas de peso, 15 veces más alta que yo, que era muy impresionante revisar y decir, puta, si esta madre se cae, pues fue de pronto casi angustiante lo que estaba detrás de mí y el enorme paisaje que tenía delante de mí.
con esa energía y con esa fuerza estaba, como me detuve 4 o 5 veces para rendir homenaje a estas pequeñas florecitas, tipo margaritas muy, muy pequeñas, que crecían en medio de las piedras, no en la tierra, no junto a los árboles del bosque, en medio de la construcción. Un par de piedras ahí hacían coyuntura y de ahí salía esta florecita, esa pequeñez, esa deliciosa plasticidad de estos elementos tan pequeños. Estuve a punto de arrojar a la abeja, bueno, a la abeja que rescaté, arrojarla 20 metros a un bosque hacia abajo y pensé, si la tiro 20 metros, esta abeja no se mata. Pues eso que tiene la naturaleza, de lo poderoso y lo brutal con lo sutil, esa es la parte dialogante que espero que cada vez sea más sana posible en nosotros, dialogante entre el poder de la energía y esta parte femenina que viene también desarrollada del mismo poder. Entre ponerme mis tenis y correr ese cerro y hacer 2 horas de ejercicio físico, y hace un rato se me quebraba la voz de ternura mientras platico con mi terapeuta, que por cierto es mujer, y digo por cierto porque esta vez lo elegí desde esa manera. Quiero escuchar la voz femenina. Ya trabajé con un terapeuta hombre, me fue muy bien la experiencia, estimo muchísimo a mi psicólogo, mi gran guía, y ahora pretendí justo trabajar con una mujer para probar esas dos partes. Siguiente texto dice, podríamos ir un poco más lejos, en un vasto círculo prehistórico con más de 5.000 años de edad, en cuyo centro se levantan alternados pilares y obeliscos de arenisca y cobre antiguo. Es como una fortaleza del origen. Carlos Fuentes es un maestro. Así como mi vida actual es un sello cristalizado que puedo quebrar en la mano, eh, lo pequeño es igual a lo grande, dicen las leyes espirituales. Entonces, esta edad de piedra de hace 5.000 años se levantan alternados pilares y obeliscos de arenisca, esta brutalidad, esta escultura que ayer me servía de marco, de guardia, de toneladas de peso, 20 veces más grande que mi tamaño, es lo mismo del sello. Son los avances, las interpretaciones, la historia que hemos ido desarrollando. Esa es nuestra vida, son esos dos diferentes tamaños, esas diversidades con las que nos presentamos. Bueno, hace 5.000 años, con este lenguaje no tan rebuscado, no tan educado, no tan preparado, es como pensar en una especie de, perdona la imagen tal vez, en un cavernícola o en una serie de cazadores de mamut, ¿no? Con sus instrumentos, sus pisadas fuertes en el lodo, en este frío brutal, qué se requerirá, qué energía, cómo moverse para cazar un mamut o unas bailarinas del Bolshoi, por ejemplo, ¿no? Un par de bellas mujeres delgadas, esbeltas, paradas de puntas, con movimientos precisos, hermosos, o un bailarín primera figura de alguno de estos importantísimos coros de baile, grupos de danza, comparados con esto, con esta energía brutal, un soldado enloquecido, atascado de droga, matando a sus enemigos con una ametralladora poderosa, a un lado de un pintor, de un Picasso, tirando pinceladas que están transformando de todas maneras también al mundo. Ese es el universo, ese es el paso de nuestra existencia, esos son los sellos con los que nos hemos manifestado. Eh, ¿Cómo aparece eso? Pues en la relación, básicamente en la relación sexual, aparece este instrumento natural, estos dos personajes, este cultísimo director de orquesta y esta bellísima mujer cantante, todo lo que han tenido que elaborar culturalmente para presentar lo que hacen, para darle vida a una ópera, un cuaderno lleno de signos extraños que encierran sinfonías, que encierran óperas, que encierran belleza, y la mujer, en este caso cantante, todo lo que ha tenido que hacer con este elemento natural, que lo primero que sabe hacer es gritar por la vida, gritar por cuidado, gritar para avisar, gritar para ver si mi grito espanta a la posible bestia que quiere atacarme. Si el lobo
me mira fijamente porque me va a atacar, yo con este grito brutal quizá logre ahuyentar a ese lobo. Lo que he tenido que trabajar en términos orgánicos y físicos para poder ahora emitir una voz, emitir una nota tan fina, tan delicada, tan cuidada, que genere armonías tan maravillosas como puede ser esta ópera de La flauta mágica de Mozart. ¿Cómo alcanzo esas notas? ¿Cómo alcanzo lo que tengo que hacer con este trabajo para que ahora genere belleza? El cambio que lo tiene muy bien en Odisea del Espacio Stanley Kubrick, en este maravilloso viaje de este mazo, de esta arma que da vueltas y se convierte en una nave espacial. Bueno, pues este hombre prehistórico que lanza para cazar, como entonces ahora un Picasso tira esta pintura, un Pollock, tiran esta pintura, ya no para cazar, atención con esto, ya no para cazar al jabalí, sino para cazarse ellos mismos en ese jabalí, para cazarse ellos mismos en la obra literaria, en el lienzo pictórico. Hay una distancia enorme en términos físicos y en términos de mecanicidad y de belleza, pero el impulso sigue siendo el mismo. El brutal cavernícola que pretendía alimentarse está haciendo lo mismo que Jackson Pollock cuando tira su pintura al lienzo, o que Van Gogh generando, atascando, empastando el lienzo para que incluso la pintura viva, para que la pintura nos grite, salga de ella misma para manifestarse. Ese impulso de Van Gogh es el mismo del tipo cavernícola que pretendía cazar para llevar alimento a su casa. ¡Wow! Estaba incómodo en el mundo moderno que lo obligaba, esto con respecto a Talán Ferrara, al director de orquesta, estaba incómodo en el mundo moderno que lo obligaba a reflexionar, detenerse, ejercer la cautela del sobreviviente. Creo que anhelaba un mundo natural, libre, sin reglas opresivas. Yo le decía que eso nunca existió. La libertad que él deseaba era la búsqueda de la libertad, algo que nunca se alcanza, pero que nos hace libres luchando por ella, una hermosa paradoja. No hay destino sin instinto, es pregunta, no hay destino sin instinto, ese diálogo otra vez entre la naturaleza y la espiritualidad. No sin instinto, no, sin instinto puedes ser bello, pero también serás inmóvil. Si no tienes instinto, si no tienes vocación, podrás ser perfecto, pero no tendrás libertad, como una estatua. La diferencia entonces, claro, entre las estatuas es que las estatuas no tienen instinto. El cuerpo maravilloso del mármol de cualquiera de las estatuas griegas es mucho más hermoso que este cuerpo mío, lleno de grasas, de sudores, de barbas irregulares, de muelas picadas, de uñas largas, de lo que quieras que aparezca, que tira mocos, que está descompuesto por unas lonjas acá y por aguadeces en toda la estructura física. Sin duda, entonces será más bello el atlético griego puesto en mármol. Sin embargo, ese atlético griego en mármol no tiene instinto. Ese atlético griego en mármol no le puede decir mamacita a la mujer que tiene enfrente, apretarla, sudar por ella. eh, no tiene libertad. Yo tengo la libertad, yo cuando digo yo eres tú mismo, de pecar. Esto es bellísimo porque tenemos la libertad de pecar, tenemos la libertad de que se nos antojen los otros en el plano más físico y brutal, así de decir, quiero tocarte esas tetas, esas nalgas, meter mi lengua entre tus labios. Ese elemento suceda o no, aparezca aquí o no, bajo las convenciones que tú quieras, esa es la libertad, ese es el regalo valioso del diálogo entre el instinto y justo la libertad, el destino, diría Carlos Fuentes. Wow, el viento le desorganizaba los pensamientos. Sentía la cabeza como un cristal rajado. El mar le daba miedo, recordaba con miedo. Le daba miedo la isla cada vez más nítida, dibujada entre las costas de Inglaterra y Francia, bajo un cielo sin cúpula, el paisaje brutal ahí expuesto. Le daba miedo emprender el camino por una carretera desierta, más solitaria que nunca. El camino de la separación. El dolor que provoca el amor es muy fuerte, supongo que ya lo sabrás. Es muy fuerte. Algunos incluso les arrebata la vida. Y sin embargo, una vez que este dolor va cediendo,
casi al mismo tiempo que ese dolor va cediendo, las ganas de amar van creciendo. Es casi automático, es muy bonito, ¿no? Yo supongo que es justo el proceso de la oruga y la mariposa. Hay un trabajo de la oruga por crecer, por desesperarse y romper ese huevo de tejido para abrir y que salga la mariposa. Sin ese esfuerzo, las mariposas no tendrían la fuerza suficiente para levantar las alas. Ese esfuerzo fue un entrenamiento. Bueno, lo mismo acá en términos amorosos. Estoy condenado al fracaso del amor porque el amor exitoso, el amor maravilloso no va a existir en tanto no está en el contexto de nuestra existencia. No es permanente, no es eterno. Se va a acabar. Si la canción de Amor Eterno del maestrazo Juan Gabriel fuera real, no hubiera hecho la canción. La canción es un intento por decirle a alguien eres mi amor eterno, aunque te esté mintiendo, porque no hay amores eternos en el sentido histórico temporal. Bueno, entonces ese miedo, esa naturaleza, ese contexto es el dominio de ese terreno, que es el dominio del terreno de nuestra propia interioridad, de nosotros mismos. Y eso implica la soledad. Si este viajecito de ayer, esta caminata de ayer, básica hasta en lo más simple que tú quieras, no hubiera sido tan intensa si no me pescas solo. Ese fue el otro elemento. Yo puesto ahí en medio a las 8 de la mañana, fui muy afortunado porque el parque donde asistí todavía no lo abrían, entonces tuve no sé cuántos kilómetros a la redonda de no ver a ningún ser humano. Fue fuerte, la experiencia fue interesante, fue profundamente sacudidora, fue pascalmente bella de, de- de casi tirarme al vacío, de esa vocación de decir, venga, me como ese vacío y comillas o una más bien interrogaciones y desaparezco. La felicidad es la trampa pasajera que nos disfraza las desgracias permanentes. Yo creo, pero no se vale que haga una crítica desde algo que no le corresponde al sistema de la novela. Yo creo que aquí está equivocada la base, pero bueno, mucha de nuestra historia en términos de la literatura vale la pena acercarnos a ella para saber lo que ya no. Estoy batallando, lo tengo en duda. Hace tiempo preparé la Ilíada de Homero, porque es la gran novela, es el inicio de la gran novela, pero me parece que las estructuras de la Ilíada están envejecidas en términos espirituales. Ya no traen información. Estoy con ese concepto ético. Sé que aquí algunos de ustedes dirán, ¿cómo este güey está tarado? ¿Cómo no van a poner la Ilíada en una? Tiene aquí novelas mucho más anodinas históricamente que van a desaparecer. Tiene que estar la Ilíada, pero revisemos. Si ese tiene que estar la Ilíada, no viene de ese peso brutal que le damos a la tradición. Veamos, a lo mejor la Ilíada también como cualquier otra obra, bueno, pues a lo mejor la siguiente obra del maestro que tú quieras, no sé cuál sea el maestro más joven que tenga aquí, acabo de leer, estoy terminando, la voy a presentar porque está espectacular, de Guillermo Arriaga, el mismo autor que de Amores Perros, que aquí ya tenemos Salvar el Fuego, que es impresionante. Bueno, Salvar el Fuego fue escrita el año pasado, en el 2020, ganó el Alfaguara del 2020. Eh, ¿Cuál es la historia de una novela? ¿Durará 2 años y desaparece? ¿O la Ilíada durará 2000 y de todas maneras desaparecerá? Porque la estructura ya no es funcional para nuestra cultura. Es una estructura que sí, sin duda hay un asunto espiritual, pero sigue trabajando la guerra, sigue trabajando la muerte como la intencionalidad, como lo que nos va a dar esencia y nos va a dar distinción y nos va a dar pertenencia en el mundo. A mí me parece que ese discurso está envejeciendo. Bueno, quizá entonces la Ilíada ya cumplió, así como la novela de Arriaga, bueno, pues si no se vuelve una novela trascendental en la literatura mexicana, bueno, pues cumplió para él y para mí, y tan tan. Bueno, pues la Ilíada tendrá ese mismo sentido. ¿Qué es lo que hace? El número como tal hace más importante a la Ilíada que al salvaje del maestro Guillermo Arriaga o a los poemas que hacen mis alumnos. En realidad no, eso sigue siendo conversaciones estructurales que manejamos para ver si le damos un orden al mundo. Wow, ok. Entonces, bueno, condenada a vivir para siempre con ese dolor, con ese rencor, con esa maldición, con esa sed de venganza que nace en ti como un canto, de vuelta en la pasión que puede dar nacimiento a una voz. Toda nuestra tristeza, todo el llanto del mundo lo podemos convertir. Eso Freud diría, lo podemos sublimar.
todo el dolor brutal de la existencia puesto en una ópera de Berlioz, puesto en la flauta mágica de Mozart, puesto en la actuación, en el arte, en la belleza como tal. Liberando el canto natural de tu pasión, dejando que se vuelvan voz los violentos movimientos externos de tu cuerpo a punto de estallar. Entonces, si estos hombres peleándose con otras tribus por cacería, por alimento, al final de los siglos, cuando nos reunimos a hacer una película, estos artistas, el director, los actores, todos los equipos de trabajo que participan en el cine, ya no pelean, ya cooperan para una obra de arte. Esa película no va a ser además ofensiva para nadie. Ese es como el gran viaje de esta misma, y sin embargo se sigue haciendo con la misma pasión. Cuando algo sale mal, se enojan del mismo modo, pero ya no arreglamos los problemas con un tronco intentando matar al otro. Ahí el lenguaje ha hecho mucho bien en ese sentido. Ok. Pero esos instintos, esos siguen estando ahí, dice, liberando el canto natural de tu pasión, dejando que se vuelvan voz los violentos movimientos externos de tu cuerpo a punto de estallar. Viene una muy fuerte también. Esta imagen es un poquito larga, pero vale la pena. Te acercas con tu grito a las bestias. Te acercas, no es literalmente a unas bestias, sino nos acercamos al mundo animal. Te acercas con tu grito a las bestias y a las aves, que serán de ahora en adelante tu única compañía, poseída otra vez de un movimiento interno, impetuoso, al que le das una voz ululante y selvática, marina, montañesa, fluvial, subterránea. Tu canto te permite huir del desorden brutal de tu vida entera, aniquilada de un solo golpe por actos que tú no controlas ni entiendes, pero de los que te hacen culpable. Los sumas todos y eliminas a la madre cuadrúpeda del bosque, al bello esposo que fue tu hermano, al hermano mayor, dueño del poder y muerto antes de morir por la muerte que poseyó en vida, al padre decapitado, despojado del vigor por la vida y de la vida por el cruel hijo usurpador. Los eliminas a todos salvo a ti misma. Tú eres la culpa, tú eres la responsable de la mutilación de tu propia hija, pero tú no regresarás a pedir perdón, a recuperar a la niña, a decirle que eres su madre, que no le pase a la niña lo que te pasó a ti. Separada para siempre de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de tu hermano muerto, de tu amante abandonado. Así llegas de vuelta, cruzando el mar de hielo, a la playa del encuentro. La crisis. Esta crisis son tus peores momentos, tu cruda alcohólica, tu rompimiento con la pareja amorosa, tus papás te cancelaron, tu crecimiento, todas las tristezas y violencias interiores que tenemos en el mundo nos llevarán para llegar de vuelta cruzando el mar de hielo a la playa del encuentro, a encontrarnos con nosotros mismos. Hay un paisaje nuevo de rocas estrelladas y rebaños de piedra bajo el hielo del lago. Se agita una tormenta invisible. El sueño se va formando en cadena. La memoria se vuelve una catarata que amenaza con ahogarla e Inés Prada despierta con un grito. Es puro proceso espiritual. Esta crisis que nos lleva a una tensión brutal de la cual vamos a renacer, de la cual se está rompiendo este hielo para salir. La semana pasada que regresé a la terapia, el sábado siguiente tuve una experiencia hermosísima con mi grupo, con mis compañeros de teatro. Y el domingo en la noche tuve un sueño, mis hermanos y yo pequeños puestos en una pequeña cama cuidándonos de la violencia de nuestro papá borracho. Increíble cómo lo que en la vida empecé a trabajar con la terapia, interiormente también se empiezan a abrir las puertas y a liberarse todos esos temores. Fue espectacular ese proceso. Esa es la vida interna, ese es el asunto. Y entonces también aparecen justo las lecciones que tengo que ir aprendiendo en mi vida. Y la literatura es una maravillosa amiga porque me va mandando las novelas que justo en este momento tenía que estar leyendo. O quizás sea solo el cuerpo el que envejece, encarcelado para siempre la juventud dentro de ese espectro impaciente que llamamos alma. ¡Qué belleza! El registro no es un registro biológico, es un registro del alma. Una mujer sabe más y más pronto de la vida que un hombre lento que tarda en abandonar la infancia. Adolescente perpetuo o peor, niño viejo. Hay pocas mujeres inmaduras y muchos niños disfrazados de hombres. Esa ni la voy a comentar porque es clarísima. Y en ese instante, sin dejar de cantar, dejó de escuchar su propia voz. Sabía que cantaba, pero no se oía a sí misma. Una vez que hemos aprendido a contener, a convertir el ego se hace parte del océano, se diluye con él,
Dejó de escuchar su propia voz. Sabía que cantaba, pero no se oía a sí misma, ni oía a la orquesta. Solo miraba a Gabriel mientras otro canto interno a Inés, interno al personaje, fantasma del área de Margarita, la separaba de ella misma. Entraba a un rito desconocido, se posesionaba de su propia acción en el escenario como de una ceremonia secreta que los demás, todos los que habían pagado boleto para asistir a una representación, no tenían derecho a contemplar. El rito era solo de ella, pero ella no sabía cómo representarlo. No sabía porque no era necesario. Se confundió, ya no se escuchaba a sí misma, solo veía la mirada hipnótica de Ferrara recriminándola por su falta de profesionalismo. Sí, de su profesionalismo técnico, del profesionalismo del ego, pero no conectada con el arte verdadero, con el arte de la belleza interior, de la belleza mortal, diría en el artista adolescente. Esa belleza que se guarda y que de pronto aparece y que como un océano, incluso si algo se interpone, la va a destruir. Mi cuerpo no existe, mi cuerpo no toca la tierra empieza hoy, hasta lanzar un grito fuera de tiempo, un anticipo de la gran cabalgata infernal con que culmina la obra. Esa es nuestra propia existencia, el grito final. No hay triunfo, no hay premio, no hay medalla, viviste. Hay vida que se acaba en ese grito homenajeante de la misma vida. Puede ser profundamente doloroso o inmensamente satisfactorio, no importa cuál elijas, no tiene moral. Dios no dice, a ver, los que gritaron con poder venga al paraíso y los que gritaron de frustración al puto infierno. No, es la última expresión, es el último quebranto de ese sello que somos nosotros mismos. Ayúdame a que deje de pensar en el pasado, mi amor. Si vivimos para el pasado, lo hacemos crecer al grado que usurpa nuestras vidas. Puro nivel psicológico maravilloso. No le des poder a tu pasado. Ya no está, cancélalo. Si estuvo jodido, déjalo jodido. Si estuvo chingón, solo te está molestando con respecto al futuro. Dime que mi presente es vivir atendido por una criada. Esto dice Atalán Ferrera, un gran autor viviendo en Viena, laureado, que se va a morir, que no está arrepentido. Pero aquí lo bello, lo hermoso, quizás esto me estoy diciendo para mí mismo. La vida es tan hermosa cuando me encuentro con mi maravilloso amigo Don Chano. Lo envidio tanto porque yo ando detrás de cursos y de éxito y en las pelis y aparezco y me aprendo obras de teatro y escribo y hago estas charlas. Y Don Chano solo barre su escuela, solo la limpia, incluso la limpia cuando no está sucia, la limpia cuando no hay alumnos, porque así es su trabajo y siempre tiene una actitud maravillosa el condenado viejo, siempre está de poca madre y por eso siempre nos encontramos, porque no importa que mi cabeza esté llena de putos libros y la de él esté llena de barrer su escoba. Se encuentran dos tipos buscando la paz, dos tipos que se pueden contactar, dos tipos que dialogan, dos tipos que se tiran paro, que se establecen así. Eso es maravilloso. Y el final de la vida no va a estar determinado por el currículum, va a estar determinado por ese grito de satisfacción que fue hacer lo que tenías que hacer en servicio de lo que se te pegó tu puta gana para ti mismo. Entonces, aceptar ese presente. Si vivo atendido por una criada, ese es mi presente y con ese estoy. Si estoy en terapia, sacudido con la experiencia emocional, ese es mi presente y a ese me entrego. Nuestra vida es un rincón fugitivo cuyo propósito es que la muerte exista. Somos el pretexto para la vida de la muerte. La muerte le da presencia a todo lo que habíamos olvidado de la vida. La muerte le da presencia a todo lo que habíamos olvidado de la vida. La muerte aparece para que recuerdes que estás vivo. Pero ahora no hay prevención, no hay temores. Ahora la plenitud del amor en el instante. Ahora, cuanto pueda suceder en el porvenir, deberá esperar paciente y respetuoso la siguiente hora de los amantes reunidos. Estos amantes que se contactan cada determinado tiempo para restablecer, para regenerar, para reevaluar sus propias existencias. Instinto de Inés, obra bellísima, una joya del maestro Carlos Fuentes. Estás en Master Vidal en YouTube. Soy Marco Vidal, estoy para servirte. Muchas gracias.